a ponernos de pie, las personas que puedan hacerlo. Vamos a leer la palabra de Dios para mayor reverencia. Salmos 25 del 1 al 22, las personas que están enfermas pueden quedarse ahí sentados, no hay problema. Y vamos a leer este salmo, Salmo 25 del 1 en adelante. Dice el salmista: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, y serán avergonzados todos los que se rebelan sin causa. El salmista le decía a Dios: Dios, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame, Señor, tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, y en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, Señor, no te acuerdes. Conforme a tus misericordias, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él del bienestar y de su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma, líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas las angustias. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos ya a escasas horas de terminar el 2024. Ya dentro de varias horas comenzamos un año nuevo. Como lo decía Marta ahora, el 2025 vamos a enfrentar retos. En el 2025 vamos a tener que tomar decisiones. Y que Dios nos dé sabiduría para tomar las decisiones más acertadas. En el 2025 vamos a tener tal vez tentaciones, pruebas que tenemos que enfrentar. Tal vez en el 2025 vamos a enfrentar amenazas, peligros. Pero lo bueno es que no estamos solos. Lo bueno es que Dios está con nosotros. Amén. No sé, a escasas horas de terminar este año y en vísperas de comenzar otro, todos estos días yo creo que usted y yo nos hemos llenado de peticiones que le queremos hacer a Dios para el 2025. No sé si usted ha pensado eso, pero yo creo que pasar de un año a otro es para eso, para que usted y yo nos acerquemos a Dios y le pidamos a Dios ciertas peticiones que queremos que se cumplan en el próximo año. Hay personas que al pasar de un año a otro tal vez están viviendo una vida que ellos ni la entienden ni la comprenden. Tal vez están pasando por momentos que no saben qué hacer. Tal vez tienes planeado casarte o no casarte con esa chica, con ese chico. Tal vez tienes, Dios, estudio esta carrera o estudio otra. Me voy a Cali a estudiar, a Bogotá a estudiar, o me quedo acá en Medellín.
¿Acepto este trabajo o no lo acepto? Aún hasta cambiar de barrio para vivir. Son decisiones que hay que pensarlas bien. Porque cuando usted cambia de barrio, usted también tiene, en cierta manera, tiene que cambiar también de iglesia. ¿Sí? Y si usted cambia de iglesia, usted puede perjudicar la vida espiritual aún suya, de su cónyuge y de sus hijos. Aún hasta hay personas que piensan que para el 2025 ya vamos a encargar un hijo. O tal vez usted ha pensado de pronto hasta ahora no tener hijos. Y muchas veces hasta lo que yo decía ahora es un momento para uno acercarse a Dios y decirle: Dios, por favor te pido que en el 2025 me des esto, me des aquello otro. Pero muchas veces nosotros no sabemos pedir. ¿Usted sabía eso? Y a veces no sabemos pedir lo correcto. Y a veces uno dice: estoy pidiendo lo que realmente Dios quiere que yo pida. Porque usted y yo debemos de saber también de que está la voluntad de Dios, pero también está la voluntad permisiva de Dios. ¿Y sabe cuál es la voluntad permisiva de Dios? Que lo que usted le está pidiendo a Dios no es la voluntad de Dios, pero usted está empeñado en que quiere eso. Entonces Dios dice: listo, amigo, hágale. Pero usted va a sufrir ¿qué? Las consecuencias. David en este salmo pide tres cosas. Y si usted lo ve ahí en la Biblia, léalo en su Biblia. Ahí en el título del salmo dice: David pide ¿qué? Tres cosas. ¿Qué pide? Dirección, perdón y ¿qué? ¿O es en mi Biblia nomás? ¿Seguro que lo dice ahí o no? Pide tres cosas. ¿Qué? Dirección, perdón y protección. Yo creo que ¿para qué más? Yo creo que estas tres peticiones reemplazan las demás. Otra vez, dirección, perdón y protección. Y vámonos con el primer punto, versículo 4 y versículo 5, el David le pide a Dios tres cosas que están ahí. Y subrayé esa frase: muéstrame. David le está diciendo a Dios: Dios, yo no quiero ir por este camino. Yo quiero que tú me muestres por qué camino coger. Y también el salmista le dice a Dios: Dios, no solamente quiero que me muestres, sino que me enseñes. Tan linda esa palabra, enseñar, ¿no? Yo creo que todos los que estamos acá hemos pasado por una escuela, un colegio o una universidad. Y qué importante cuando alguien nos enseña, ¿cierto que sí? Porque nos explican, nos ponen ilustraciones, nos convencen de que es verdad, que es por ahí. ¿Qué es eso? Eso es lo que quería el salmista con Dios. Muéstrame, Dios, guíame, señálame, hazme conocer cuál es el camino, cuál es la senda que debo de. Verso 5 le dice el salmista a Dios: Dios, encamíname. Esa palabra es tremenda. ¿Sabe qué es encaminar? Encaminar es enseñarle a alguien el camino que debe de seguir. Es como cuando alguien lo coge a uno de la mano y le dice: mira, es por acá, es por acá. Es enseñarle el camino que uno debe de ¿qué? De seguir. El contexto de este salmo fue cuando Absalón, el hijo de David, se rebeló en contra de su padre.
Y todos sabemos que fue una situación para David tal vez la más difícil. Él siendo rey, su hijo se levanta en contra de su padre y le quita su reinado. Y David tiene que huir porque su hijo lo iba a matar. Entonces, David no sabía qué hacer. David no sabía si quedarse o huir. David no sabía si ir cerca o ir lo más lejos posible de Absalón. David no sabía si huir o enfrentar a mi hijo, si buscar la paz con mi hijo o hacer guerra con mi hijo. Entonces, por eso David le estaba diciendo a Dios: Dios, muéstrame, Dios, enséñame, Señor, encamíname. Quiero hacer la voluntad tuya, yo no quiero hacer mi voluntad. No quiero hacer lo que yo quiera o lo que yo pienso, sino que yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. No es lo mismo que el Señor me encamine o que el Señor me enseñe o que el Señor me muestre el camino a yo seguir el camino que yo creo que es mejor. ¿Sí entendieron ese trabalenguas o no? El ser humano, muchos aprendemos de los errores, pero también muchos nos la pasamos toda la vida, ¿qué? Cometiendo errores y no aprendemos de los errores. Y tal vez este 2024 has desperdiciado tu tiempo, has desperdiciado tu vida, has desperdiciado esfuerzos, energías, hasta plata has desperdiciado. Has desperdiciado oportunidades porque tú creías que ese era el camino, ¿qué? Correcto. Pero como lo dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre, ¿qué? Le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Estamos por comenzar un año. Qué bueno que este año usted y yo le pidamos a Dios que nos enseñe, que nos encamine, que nos muestre por el camino que usted y yo debemos de andar. Dirá usted, sí, eso hasta la gente que no busca de Dios le pide a Dios eso. Pero en el mismo Salmo hay condiciones para que Dios le muestre, para que Dios le enseñe o para que Dios le encamine a alguien el camino que debe de andar. Salmos 25:12 dice que hay una condición. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Temer. Entonces Dios no le enseña el camino que debe escoger a alguien que no le teme a Dios. ¿Qué es temor a Dios? Temor a Dios es reverencia, respeto a Dios, pero lo más importante de la palabra temor ahí en hebreo es obedecer la palabra. Temor a Dios es apartarme del mal. A mí me da tristeza hoy como muchas personas viven el cristianismo. Hoy la gente cree que por venir a la iglesia, que por cantar, por escuchar la palabra, por congregarse cada 8 días, ya con eso cumplió. Y vamos para el cielo. Y podemos vivir como nos parezca.
Y podemos irnos aún en contra de la palabra y aún así creemos que Dios nos va a enseñar y nos va a guiar el camino. No, Señor, solo a los que ¿qué? A los que le temen. Hoy se vive un cristianismo sin cambio y sin arrepentimiento. Hoy se vive un cristianismo sin cambio y sin arrepentimiento. Y yo preparando este estudio, yo decía, entonces, ¿qué diferencia hay entre un cristiano que no tiene cambio ni arrepentimiento a un católico que también no cambia ni se arrepiente? ¿Qué diferencia hay entre el uno y el otro? No hay nada. No hay nada. Un cristiano que viva en pecado es una persona que no teme a Dios. Otra condición para que el Señor nos muestre, nos enseñe y nos encamine por el camino que debemos de andar está en el versículo 9. Dios encaminará ¿a qué? A los humildes. ¿Sabe quiénes son los humildes? Son aquellos que dependen de Dios. Son aquellos que le dicen a Dios, listo Dios, tú quieres así, así será. Eso es humildad. Humildad no es vestir con ropas sucias y rotas y zapatos sucios. Eso no es humildad. Humildad es depender ¿de quién? De Dios. Eso es lo que significa la palabra humildad en hebreo. Depender de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo Dios le va a mostrar a alguien el camino que debe de seguir si no depende de Dios? ¿Cómo Dios le va a mostrar a alguien el camino si no se deja guiar por Dios? ¿Cómo Dios le va a enseñar a alguien el camino si no se deja encaminar, si no se deja enseñar, si no se deja mostrar? Humildad es dejarme llevar por Dios, aunque no comprenda a veces los propósitos de Dios, pero me voy a dejar encaminar por Dios, me voy a dejar enseñar por Dios, aunque no lo comprenda ahora. Tal vez lo entenderé después. Cuando le digas a Dios, muéstrame, enséñame y encamíname en este 2025, ojalá que cumplas esas dos condiciones: temor a Dios y humildad. El segundo punto que quiero resaltar está en el verso 6 y 7. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades. Subrayé la palabra piedad. También subrayé las palabras ahí en el verso 7 de los pecados. También subrayé la palabra rebeliones y también subrayé la palabra misericordia. Mire que esas 4 palabras se complementan la una a la otra. Dios es un Dios de piedad, amén, de misericordia, pero también el salmista habla de rebelión y ¿qué? Y pecado. ¿Será que yo puedo en el 2025 no pecar ni un solo día? ¿Será que eso es posible? No, eso no es posible. Por muy santo que usted se crea o por muy espiritual que usted se cree, en el 2025 la vamos a embarrar. Pero lo bueno es que aunque usted la embarre, tenemos a un Dios que ¿qué? ¿Me colocan por favor el verso 6? Un Dios que se apiade de nosotros. Un Dios, al final, el verso 7 por favor, un Dios que va a tener ¿qué? Misericordia de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Usted sabía que David,
cuando él escribió este texto, y por favor me colocan el verso 11. ¿Recuerdan el contexto cuando Absalón se rebeló contra su padre y le quitó su reino? David sabía que lo que le estaba pasando a él era consecuencia ¿de qué? De su pecado. Él sabía que él la embarró muy feo con Betsabé, ¿cierto? Él sabía que él había matado a Urías Eteo. Él sabía que le había ocultado ese pecado a Dios y que Dios lo tuvo que descubrir y sacarlo a la luz por medio del profeta. David sabía que la había embarrado y él dice, no la embarré poquito, no, la embarré ¿qué? De una manera grande. Tal vez en el 2025 usted y yo la vamos a embarrar de una manera ¿qué? Grande. Pero al menos David reconoce eso. Nosotros a veces no reconocemos eso. A veces creemos que es un pecadito que es pequeño, que no es tan grande. ¿Usted sabe que un pecado puede arruinar nuestra vida? Y aún nuestra vida espiritual. Que un pecado puede arruinar nuestro hogar. Que un pecado puede arruinar nuestro presente y nuestro futuro. Que un pecado puede destruir un ministerio. Pero porque nosotros a veces no creemos en el perdón de Dios. Y porque no creemos que Dios es un Dios ¿de qué? De misericordia. Y David sabía que aunque la había pecado de una manera grande, él sabía que Dios era un Dios ¿de qué? De misericordia. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Dios es un Dios de perdón, de misericordia. Dios no es como nosotros, que si nuestro cónyuge la embarra, hasta aquí llegamos. ¿Sí o no? O como ciertos pastores, que si un líder cayó, ya, hasta ahí. Hasta ahí llegó el ministerio de ese líder. ¿Qué dice Proverbios? ¿Qué tal si me lo colocan? Proverbios, capítulo 28, versículo 3. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. ¿Ustedes creen en ese texto? Entonces, como no sabemos el futuro, si en el 2025 caemos en pecado, recuerda este texto. Si confiesas tu pecado, pero no solamente confesar, ¿qué dice más? Apartarse. Es que muchos no hacen esa parte. Quien los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Isaías 55:7 no está ahí en el bosquejo, pero si lo pueden colocar está bien. Isaías 55:7 dice, vuélvasen a Dios. Él es generoso en perdonar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvasen a Jehová, el cual Dios tendrá de él ¿qué? Misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Otra versión dice que Dios es generoso en perdonar. Que Dios siempre está dispuesto a perdonar. Dios no es achapado con el perdón. Él dice que Él es generoso y Él es amplio. Él también está diciendo que siempre va a estar dispuesto a perdonar. Quiere decir que el día en que usted se acerque a Dios y le pida perdón y se aparta, créalo. Dios siempre estará dispuesto ¿a qué? A perdonarte.
Todos estos años que le he servido a Dios, he visto a muchas personas caer, a muchos líderes caer, a muchas personas que tienen un don lindo, hermoso, precioso, que han caído pero que no han entendido esto. Que 7 veces cae el justo y 7 veces ¿qué? Dios ¿qué? Lo levantará. Que usted no tiene por qué quedarse ahí postrado en ese pecado y seguir en ese pecado. Amén. Vámonos al tercer punto. Y ya con esto termino. Verso 19 y 20. Mira a mis enemigos, decía David, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Ese David es como poeta, ¿no? Parece un Gabriel García Márquez, ¿cierto que sí? Mire, un odio violento. Oiga, ¿cómo usan esas dos palabras para decir algo que... Un odio violento. Y dice el verso 20, guarda mi alma y líbrame. Yo creo que esa es una de las primeras peticiones que todo cristiano le hace a Dios un 31 de diciembre y un 1 de enero. Guarda mi alma y ¿qué? Y líbrame. Porque uno no sabe qué le va a deparar a uno el 2025. Por eso el salmista le estaba pidiendo a Dios ¿qué? Protección. Y creo que todos, absolutamente todos, necesitamos pedirle esto a Dios. Guárdame y líbrame. Vamos a leer un pasaje que para mí es uno de los pasajes más, ¿cómo te dijera yo? Yo no sé si ustedes han oído este término de que uno tiene ojos físicos, pero también uno tiene ojos ¿qué? Hay personas que Dios les permite tener ojos ¿qué? Espirituales. Y dirá usted, pastor, ¿y cómo se come eso? No sé cómo se come eso, pero está ese término, ojos espirituales. Hay cosas que usted y yo no percibimos. Hay cosas que usted y yo podemos estar en un eminente peligro y usted y yo ¿qué? No lo percibimos. Porque solo lo vemos con los ojos ¿qué? Físicos. Pero hay un pasaje que desde niño a mí me ha encantado y cada vez que lo leo, hay una canción también muy linda, cristiana, que habla de este pasaje, Segunda de Reyes 6, del 15 al 16. A Eliseo lo rodearon para matarlo. Y Eliseo tenía un siervo, uno que trabajaba a la mano con él. Y Eliseo estaba rodeado de enemigos, con gente de a caballos y carros y gente de guerra. Y dice el verso 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad. Tenía rodeada ¿qué? La ciudad con gente ¿qué? De a caballo y carros. Entonces su criado le dijo a Eliseo, Señor mío, ¿qué haremos? Porque estamos rodeados de gente de a caballo y carros y hombres de guerra. ¿Y qué le dijo Eliseo? No tengas ¿qué? No tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el verso 17, el verso reina, ahí el verso clave. Y oró Eliseo y le dijo, mire pues, te ruego, oh Jehová, mire pues cómo oró Eliseo a Dios. Te ruego, oh Jehová, que abra los ojos de mi siervo para que vea. Entonces Jehová le abrió los ojos
del criado. Y el criado miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente o de ángeles a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Qué bello! Hay dos clases de enemigos, ¿ustedes sabían? Enemigos internos y enemigos externos. Y David sabía eso, por eso le pedía a Dios, guárdame, protégeme y líbrame. En el verso 16, el David habla sobre unos enemigos internos que él tenía. Mírame, Señor, ten misericordia de mí, porque estoy, ¿qué? Solo y afligido. Dos enemigos muy fuertes de todo ser humano: la soledad y la aflicción. La soledad es muy brava. No tener a nadie a quien amar, no tener a nadie que me defienda, no tener a nadie que me proteja. Aunque no lo dice ahí, pero otro enemigo que tenía David era el miedo. Para muchos, otro enemigo es la falta de fe. Para otros, el enemigo es la codicia. Usted sabe que la codicia ha destruido muchas vidas. Le voy a dar una ilustración nomás. Usted está en el trabajo, le tienen mucha confianza. Es un trabajo muy bueno, le pagan muy bien. Quizás tuvo la oportunidad de ¿qué? De robar. Las cámaras te dieron y te echaron del trabajo. Es enemigo la codicia. Para otros el enemigo es el enojo, la ira, la rabia. Guárdame, protéjame y líbrame de mis enemigos. El verso 19 habla sobre los enemigos literales, externos. Dice David en el verso 19, mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. David tenía personas que lo aborrecían, así como le pasó a esta familia pastoral, porque esa persona que lo mató, porque todos vimos ese video, o el que lo mandó a matar, yo creo que no lo amaba, no, tenía un odio ¿qué? Violento, lo aborrecía, quería destruirlo. Dirá usted, pastor, pero entonces, ¿qué pasó ahí con la familia pastoral? ¿Por qué el Señor no lo guardó y no lo protegió? Les voy a decir algo. Todos acá tenemos un día y una hora para morir, independientemente la forma como muramos. Amén. Ese era el día del pastor y su familia. Ese era el día. El día que uno nace también está establecido un día para morir. ¿Por qué Dios no los protegió? No. Dios quería enseñarnos eso a nosotros. No sé qué querrá enseñarnos el Señor con lo que pasó el domingo, pero yo creo que nos pellizcó a todos, ¿o no? Nos pellizcó a todos. Tal vez usted nunca ha orado por los pastores. Ah, listo, entonces Dios te puso a orar por los pastores. Puede que esto pasó, ¿para qué? Para que el gobierno ataque a esa banda que lo mató.
y ponga más seguridad a esa ciudad. Recuerde lo que dice Mateo 8:28, todas las cosas nos ayudan ¿para qué? Para bien. Pero no me quiero detener acá. Vamos a leer Jeremías 20, verso del 10 al 11. Estamos hablando de los enemigos externos. Porque oí la murmuración de muchos. La murmuración. Hay enemigos que murmuran de usted y de mí. Temor de todas partes, denunciad. ¿Cierto que hay enemigos que nos denuncian o no? Al pastor de Roblemar, un vecino los denunció ante la ley por el ruido. Un lugar donde hace un calor impresionante y él tuvo que cerrar las ventanas porque así lo mandó la ley. Denunciar. Quizás se engañaran y decían, prevaleceremos contra él. ¿Cuántos enemigos tenemos que nos dicen, o tal vez lo piensan, vamos a vencerlo, vamos a acabarlo, vamos a destruirlo? Mire lo que dice, enemigos que dicen, tomaremos de él nuestra ¿qué? Venganza. ¿Usted ha tenido enemigos así? Que piensan solo en venganza y desquite. Verso 11, ese texto sí, Jeremías la sacó del estadio, o Dios la sacó del estadio. Mas Jehová está ¿qué? Conmigo como poderoso ¿qué? Gigante. Amén. Aunque hayan estos enemigos externos, Dios va a estar en el 2025 como un poderoso gigante. Que Él nos va a defender, Él nos va a guardar, Él va a pelear por nosotros y no nos van a vencer. Porque el que está con nosotros es mayor que el que está en contra de nosotros. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por este salmo, Señor, tan lindo, tan hermoso. Gracias, Dios, por estas tres peticiones que el salmista David le pidió a Dios. Enséñame, encamíname, muéstrame el camino. Te pido perdón por mi maldad, que es grande, pero acudo al Dios misericordioso y bondadoso. Pero también el salmista pidió por protección. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro guardador. Sabemos que los ángeles del cielo acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Sabemos, Señor, como tú nos mostraste allí en Segunda de Reyes, que alrededor nuestro hay ángeles a caballo y carros de fuego, que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Dios, dirígenos en el 2025. Protégenos y guárdanos, Padre. Sí, Señor Jesús. Vamos a terminar en esta noche. Y vamos a agradecerle al Señor por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Aún la misma palabra en esta noche nos enseña a caminar con el Señor día tras día. Vamos a agradecerle a Él. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Una vez más dile: gracias, gracias,
Gracias mi Señor Jesús. Y me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y en la cruz diste tu vida, me entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir, y por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Yo te doy gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y mientras que la melodía suena, tú y yo vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a levantar nuestras manos y le vamos a dar gracias al Señor. Habla con Él por un instante, dile: Señor, gracias por este año. Gracias por todo lo que tú me hiciste por mí. Gracias por ese amor. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por la enfermedad, por el empleo, por la economía, Señor, por el alimento. Gracias por mi familia. Gracias aún por lo que perdí, Señor Jesús. Te agradezco, Señor, y reconozco que sin ti no valgo nada, Señor Jesús. Reconozco, Señor, que pegado de tu mano puedo avanzar. Lejos de ti nada puedo hacer, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, Señor Jesús. Iglesia, que Dios los bendiga y que tengan un feliz año.